Y lo decíamos a un inicio, hoy el presidente electo José Antonio Kast presentará su gabinete. ¿Quiénes serán y cómo logrará equilibrar las dos almas de la derecha? Para analizar este panorama político estamos ya con Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Hola Paloma, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Bueno, estamos expectantes a lo que va a pasar a eso de las 9 de la noche en nuestro país, pero de todas maneras quería partir esta entrevista comentando la última información que se tiene con respecto al Ministerio de Seguridad, ¿no? El que quizás más le ha costado conformar a José Antonio Kast, considerando incluso que sabemos que su gobierno quiere ser o busca ser de emergencia y es el ministerio que está en el corazón de prácticamente lo que va a ser su gobierno, ¿no? Durante las últimas horas se comenzó a hablar de Trinidad Steiner, quien es de hecho todavía fiscal regional de Tarapacá. Ella alcanzó notoriedad por la investigación a 7 exmiembros del ejército por tráfico de ketamina. Además, lleva causas relativas al combate del Tren de Aragua. Este nuevo nombre lo da la tercera, hace algunas horas atrás no, pero se barajaron otros, incluso en un principio el de Rodolfo Carter, que finalmente da un paso al costado, ¿no? Y tenemos otros nombres como Luis Felipe Cuéllar, que todavía podría aparecer, que sabemos que es bastante cercano a Kaiser, y otros nombres, ¿no? ¿Qué te parece esta decisión o lo que sería una decisión? Porque hay que hablar todavía en condicional, ¿no? De Trinidad Steiner. Bueno, en general, en este caso que estamos comentando, como la mayoría de los, si no todos los nombres que están circulando, incluso algunos que se han ratificado informalmente, dan cuenta de una búsqueda de personas con conocimiento técnico relevante. En este caso, la eventual ministra Steiner tiene una trayectoria vinculada precisamente a los temas de seguridad desde el mundo judicial y por lo tanto uno pensaría que no solo tiene el conocimiento técnico, sino que además es muy sensible a la temática, lo cual en un gobierno que se construyó en campaña, apelando mucho al discurso del orden y seguridad, es un nombramiento sin duda sensible. Sí, y de todas maneras dejando de lado los otros nombres, ¿no? De Enrique Bassati, el general retirado de Carabineros y diputado electo, pero además el que te nombraba en un principio, a Luis Felipe Cuéllar, que podría haber sido un guiño, o todavía puede ser, ¿no? Al Partido Nacional Libertario, que sabemos que está un poco molesto, según los trascendidos, con las carteras y subsecretarías que se le ofrecieron. Bueno, en ese caso, el nombre del que estamos conversando tiene una ventaja. Primero, que es mujer, lo cual es valioso en términos de la composición del gabinete. Segundo, porque en definitiva muestra a Kast con más de alguna alternativa. Y eso también es una especie como de mensaje al Partido Nacional Libertario en términos de decirle, bueno, si ustedes no se quieren sumar o si las conversaciones no prosperan, no hay problema, yo sigo con mi plan, tengo un equipo y por lo tanto no tengo la complicación, digamos, en nombrar a alguien en un tema tan sensible. Por lo tanto, hoy día que esté circulando este nombre, sumados otros más, la verdad es que me hace bastante sentido en la lógica de que él debe completar un equipo, sobre todo en este tema que es tan sensible para él políticamente, y por lo tanto, ya teniendo un nombre claro o relativamente claro, eso lo posiciona con relativa tranquilidad para lo que podamos ver hoy día en la noche. Bueno, pero de todas maneras tenemos a un Partido Nacional Libertario que no está conforme y sabemos que de la mano de Johannes Kaiser se alcanzó cerca del 14% de las preferencias en la primera vuelta. O sea, estamos hablando de una parte de la derecha que es importantísima y que en este momento no está siendo considerada en el gobierno. Bueno, el tema del Partido Nacional Libertario naturalmente que es relevante porque representa una derecha que hoy día, que hasta hace un tiempo no tenía una expresión, digamos, electoral. Sin embargo, los riesgos de incorporarse al gabinete son altos tanto para José Antonio Kast como presidente, como también para Johannes Kaiser, quien aspira naturalmente a seguir no solo liderando ese sector, sino ser una alternativa presidencial en 4 años más.
¿Cuáles son estos riesgos? Desde la perspectiva del presidente electo José Antonio Kast, es la pérdida de protagonismo, la dificultad de ordenar discursivamente al Partido Nacional Libertario y, en definitiva, tener ahí un actor con el cual, entre comillas, dispute la agenda. Mientras que el riesgo para Johannes Kaiser es supeditar su agenda precisamente a un gobierno y, de alguna manera, también perder este discurso de la novedad. Si es que Johannes Kaiser o el Partido Nacional Libertario se suma al gabinete, uno de los costos que tiene que evaluar muy bien es que luego no van a poder decir nosotros nunca hemos gobernado. Y esta frase, que suena simple, es decirla ahora, la verdad es que tiene un valor estratégico importante en una campaña electoral, porque en definitiva es distinto criticar a un gobierno habiendo sido parte de él que criticar a un gobierno desde afuera. Y por lo tanto, ese es el juego de costos, esos son los cálculos que hoy día están ocurriendo entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano y el presidente electo José Antonio Kast. Por eso es complejo de Mm. resolver este asunto. De todas maneras, claro, tú dices, nunca hemos gobernado, fue una ventaja para Johannes Kaiser durante la campaña, pero de todas maneras también puede ser una desventaja si es que él aspira a convertirse en presidente, ¿no? Tiene que también comenzar a llegar a otros públicos, a las derechas más tradicionales. Sí, pero él tiene un poder negociador importante si es que es capaz de ordenar a sus parlamentarios en el Congreso. Una de las características del escenario que condiciona toda esta configuración ministerial de José Antonio Kast y que en definitiva es como la duda que hoy día existe, es cuánto va a lograr ordenar a los partidos políticos, no solo al Partido Nacional Libertario Paloma, sino también inclusive a Chile Vamos en general. Sí, Estoy pensando en la UDI y RN, que honestamente parecen estar subrepresentados en este gabinete, sí. y por lo tanto, en ese sentido, hay que tener claro que el desafío de José Antonio Kast es ordenar el Parlamento porque va a necesitar de esos votos en la tramitación de su agenda legislativa. Y hoy día el gabinete que conocemos, el eventual gabinete, no está dando cuenta de una integración sólida de los partidos, no solo del Nacional Libertario, sino también de la UDI, RN y Evópolis. Bueno, también hablar de este gabinete independiente, que para algunos ha sido una innovación, ¿cierto? Ha sido aplaudido esto de buscar personas con conocimientos en específico para cada ministerio. De hecho, estaba leyendo acá que Kast dijo que claro, que en los partidos hay personas con experiencia, pero a veces es necesario recurrir al mundo académico o al sector privado para pedirles que asuman roles relevantes. ¿Qué tan importante es la experiencia política para asumir este cargo? Bueno, es relevante. Aquí, Paloma, no hay recetas. Y todos los presidentes y la presidenta Bachelet han tenido que enfrentar el desafío de formar equipos con 25 jugadores que en realidad tienen que tener una mezcla que es muy difícil de encontrar. El conocimiento técnico con también la habilidad política. Esta última no se aprende en la universidad, no se aprende en la escuela, en los institutos, sino que básicamente tiene que ver con la práctica. Pero también se puede adquirir. Hay casos en la historia reciente de los distintos gobiernos de personas que con un perfil muy técnico han demostrado también un desempeño muy positivo en términos políticos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que al nombrar personas eminentemente técnicas en carteras que pueden parecer sectoriales, igual va a ser necesario protegerlas de algunos riesgos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en un Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, por ejemplo, naturalmente que tiene una naturaleza técnica. Sin embargo, sabemos, la historia reciente nos muestra que movilizaciones de estudiantiles han generado daños importantes al diseño político de gobiernos anteriores, sobre todo de centro derecha. Por lo tanto, ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es la decisión? ¿Pongo a un experto o una experta en educación o pongo a alguien con manejo político? Y esa fórmula es difícil de resolver. Como te decía, no hay recetas, pero ahí te quiero demostrar que hay una importancia entre equilibrar la política y la técnica. También hay otro punto acá que sabemos que, bueno, es como más que nada algo sabido, esto de más o menos devolver favores a través de las carteras, de las subsecretarías.
¿Es eso también algo que tiene que estar considerado dentro de esta lista? Y por lo menos mirándolo de manera bastante general con lo que tenemos hasta ahora, podríamos decir que eso no se hace tanto. Aunque de todas maneras, José Antonio Kast había dicho que podía eliminar ciertas carteras que siguen apareciendo, por lo tanto pensamos que, claro, que quizás las puede ocupar para eso, ¿no? Bueno, efectivamente se había hablado en campaña de que se iban a fusionar a lo menos dos o tres ministerios y eso hoy día aparentemente no estaría ocurriendo. Ahora, hay que pensar también, Paloma, y en eso estoy de acuerdo contigo, con que el diseño de un gabinete puede también considerar a lo mejor etapas, ¿no? Y puede ser que también este gobierno esté pensando en una primera etapa, un equipo mucho más técnico, con subrepresentación de los partidos políticos y a lo mejor estén esperando un segundo momento donde la política juega un rol mucho más importante. Y Claro. en ese sentido, como tú señalabas, las subsecretarías juegan un rol muy relevante y probablemente ahí veamos una presencia mucho mayor de los partidos políticos. El sistema político administrativo chileno pone mucha relevancia en los ministros, pero los que realmente, vamos a decirlo así, hacen la pega en términos del funcionamiento del día a día de los ministerios son las subsecretarías, que son precisamente el enlace entre la política y la gestión. Y por lo tanto ahí me parece que José Antonio Kast podría efectivamente lograr un equilibrio o compensar esta molestia o disconformidad de los partidos políticos respecto a la conformación de sus gabinetes. También esto del gabinete de independientes ha generado diversas reacciones, pero hay algunos, como por ejemplo Jimena Osandón, que menciona que esto podría significar una centralización del gobierno. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Bueno, una centralización en términos de que el criterio fundamental para formar parte del gabinete del que estamos hablando pareciera ser la confianza del presidente. Mm. Por lo tanto, en definitiva, hoy día el diseño del gabinete del que estamos hablando muestra que se ha priorizado la confianza del presidente de la República por sobre los criterios políticos. Esa es una decisión de diseño y por lo tanto digamos, la frase que estamos comentando puede ser efectiva en términos de que es la confianza el principal componente y de algún lado, de alguna manera, hace hacia el lado a los partidos políticos que en un contexto democrático son los llamados a entregar cuadros a las coaliciones o a los gobiernos. Por lo tanto, sí, hoy día el diseño pone el centro en la confianza del presidente y vamos a ver si esa apuesta tiene resultados positivos o negativos. Bueno, quería revisar más o menos rápido esta lista. Está el Ministerio del Interior con Claudio Alvarado UDI, Canciller Francisco Pérez Maquena, Defensa Fernando Barros, Hacienda Jorge Quirós. También algo, hago el punto, ¿no? Podría ser un nombre bastante polémico, por lo menos en el desarrollo del gobierno, por las polémicas en las cuales él se ha visto envuelto en el pasado. Tenemos a la Secretaría General de la Presidencia con José García Ruminot, RN, Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, que es algo que más o menos se preveía. Ministerio de Economía, Daniel Mas, Independiente. Desarrollo Social, María Jesús Wolf, Republicana. Ahí tenemos a alguien directamente de su partido. Educación, María Paz Azola, Independiente. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, Independiente. Ministerio de Trabajo, Previsión Social, Tomás Rau, también Independiente. Obras Públicas, Martín Arrau, Republicano. Salud, Maicho Malí, Independiente. Vivienda, Iván Produje. Jaime Campos en Agricultura. Transporte, Luis Grange. Bienes Nacionales, Catalina Parot. Acá hago el otro punto en el Ministerio de Energía con Jimena Rincón de Demócratas, quien anteriormente tenía experiencia en un gobierno más bien de centro-izquierda o izquierda, si hablamos de Michelle Bachelet, ¿no? Medio Ambiente, Francisca Toledo, Natalia Ducó, deportista. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también, Judith Marín, que es del PSC, que sabemos que es un ministerio bastante conservador como para encabezar esa cartera, eso también llama la atención. El Ministerio de las Culturas, a Francisco Undurraga con Evópoli, Ciencia, Jimena Linconao, y bueno, ahí está todavía un poquito en duda lo que pasaría en Minería y en Seguridad. Parece que Minería se va a quedar Sofía Cid, y Seguridad parece que Trinidad Steiner, ¿no? ¿Qué te parece esta Bueno, lista?
Bueno, del conteo que hiciste, Paloma, alcancé a contar unos tres, o sea, dos personas, dos o tres personas del Partido Republicano, uno de la UDI, uno de RN y uno de Bópoli, más o menos, ¿no? Y algunos nombres también ex concertacionistas que podrían representar algunos partidos políticos. Entonces, uno podría decir, bueno, es natural que la UDI y RN no estén muy contentos porque en definitiva están igual de representados que el Partido Radical o el Partido Claro. Demócrata, digamos, que no tienen ninguna raigambre en el sector. Por lo tanto, desde ahí, la primera reflexión en la mirada de los partidos políticos es que es natural que los partidos de centro derecha estén disconformes. Lo segundo es que esto ratifica lo que veníamos conversando, Paloma, de que hay un diseño centrado en la técnica por sobre la política. Y esto es una apuesta importante, porque no quiero aquí cuestionar nombres, pero en definitiva, cuando tú pones personas técnicas o de la academia, la duda razonable es cómo van a enfrentar paros, movilizaciones, reformas complejas, la negociación en el Congreso, y por lo tanto ahí es donde nosotros podríamos decir hay una apuesta importante del diseño de José Antonio Kast. En mi mirada podría complementarse solamente con el apoyo de subsecretarios y subsecretarias con más experiencia política. Sin embargo, los fusibles políticos, es decir, los que tienen que dar la cara y a quienes se les piden los cargos cuando las cosas no funcionan, son los ministros. Por lo tanto, si uno tuviese que evaluar en términos de riesgo este diseño, yo te diría que es ese, haber privilegiado la técnica por sobre la política. Por mucho más que se complemente a posteriori con jefes de servicio y con subsecretarios con más experiencia política. En un inicio hablábamos de cómo podrían convivir estas dos almas dentro del gobierno, estas dos almas de la derecha, eh, pero ahora, bueno, también son dos almas de la derecha con harta presencia independiente que pueden ser no tan de derecha, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en realidad la derecha chilena viene mostrando estas dos almas que tú señalas, Paloma, hace ya bastante años y en los gobiernos de Sebastián Piñera habían logrado convivir con relativo equilibrio. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un gobierno republicano donde el presidente y su equipo más directo muestran una línea donde predomina una de esas dos almas y por lo tanto el alma, digamos, subrepresentada, la verdad es que tiene poco margen considerando que José Antonio Kast se caracteriza por ser una persona que pone sus ideas al centro, que en definitiva ha sido muy consistente a lo largo del tiempo en señalar lo que piensa políticamente y por lo tanto en ese sentido la otra alma, la derecha, si uno quisiera decir la derecha más liberal, si es que existe, tiene que supeditarse a este gobierno. Y en ese sentido, pareciera ser que por el momento esa pugna está resuelta a favor de una derecha un poco más conservadora. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y hay que ver, porque esto es todavía una lista preliminar, pueden haber sorpresas esta noche después del anuncio de José Antonio Kast. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Paloma, gracias.